Hola hermanos, buenos días. Me da mucho gusto verlos desde acá, arriba. Caras nuevas y otras también nuevas para mí, me he de admitirlo. A veces me pierdo un poco y me da mucho gusto perderme a veces también entre la gente que llega. Eh, Se los voy a preguntar nada más por mera rutina, pero ¿cuántas de nosotras somos mamás? ¿Cuántas de nosotras tenemos hijos chiquitos? ¿Cuántas mamás con hijos grandes creen que ya pueden descansar porque ya están grandes? Ay, yo pensé que esta era la etapa más difícil, hermanas. Digo, a mí ya no me despiertan mis hijos, gracias a Dios, ya pasamos esa etapa que pensé que era dura, no sé, cuando ustedes la pasaron probablemente también pudieron haber pensado, ¿cuándo van a acabar las desveladas? ¿En qué momento deja esta criatura de exigirme tanto tiempo? A mí algo que me sucedía mucho y probablemente también a ustedes, todavía me pasa, he de admitirlo, es no poder ir al baño sola. No me dejan ir al baño sola. Tienen que ver que efectivamente no me haya escapado a ningún lugar y me abren la puerta y entran conmigo. ¿Y qué estás haciendo, mamá? Y más chiquitos era más. Mi hijo se está riendo porque sabe que es cierto y va a vigilarme 30 veces al baño el tiempo que esté ahí adentro. Pero déjenme platicarles que cuando mi hermana la mayor se casó, esto no cambió para nada. Digo, ya no entraba al baño a ver si mi mamá estaba ahí, pero la buscaba en el GPS. Y le marcaba, ¿dónde estás? ¿Por qué no me avisaste que salías? ¿Qué pasó contigo? Y conforme hemos ido creciendo mis hermanas y yo me he dado cuenta que somos cada vez más intensas con mi mamá, de saber qué hace, dónde está, cómo está, sí, porque los hijos nunca dejamos de exigir, pero las mamás nunca dejamos de dar. Y entonces es una relación que nunca termina. Y que yo hoy puedo seguir escuchando a mi abuela de 93 años, que sigue preocupándose por sus hijos de la misma manera en la que yo me preocupo por los míos de 5 o de 6. El día de ayer celebramos a las mamás. Muchas de nosotras vivimos la celebración para nosotras, pero también pudimos celebrar a nuestras mamás o a nuestras abuelas, porque también hoy pienso qué bendición poder celebrar esas abuelas que también forman parte de la maternidad y la crianza de nuestros hijos. Pero dentro de la iglesia, dentro de esta comunidad de fe y dentro del cuerpo de Cristo, no solo celebramos a las mamás por lo que hacen, o por quienes son, o porque están muy guapas, que todas ustedes lo están, pero no las celebramos por eso, sino que las celebramos por quienes son delante de Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres que de verdad, lo voy a decir como lo diría en cualquier lado, la rompieron con la maternidad. De verdad, se la volaron. Desde Eva, que vivió un dolor tan grande como fue el perder un hijo a manos de otro hijo, pasando por Sara, que fue probada su fe, yendo hacia Jocabed, que tuvo que entregar a su hijo y Dios aún así la bendijo, y fuimos pasando una por una a través de la Biblia viendo maternidades extraordinarias, pero todas ellas con un común denominador. Y esto fue la obediencia a Dios, el creerle a Dios, el saber que no todo está en sus fuerzas y mucho menos en la sabiduría que tenemos como madres. Las mamás solemos decir mucho, nadie conoce mejor a mis hijos que yo. Y es cierto, o sea, hablando aquí, si yo vuelto a ver a Matías, yo sé si Matías está feliz, está triste, si tiene fiebre, si le va a dar tos, pero la realidad es que sí hay alguien que conoce más a Matías y a Daniel que yo, y no es David, es Dios. Y eso que David sabe perfectamente cuando sus hijos tienen fiebre, pero sí hay alguien que los conoce mejor que nosotras y es Dios. Y estas últimas semanas ustedes saben que fueron realmente duras para nosotros como familia. Y yo no había reflexionado hasta que mi hermana me lo dijo. Tenemos, gracias a Dios en la familia, a la cabeza, que es mi papá, que yo no creo en las coincidencias, sino en los propósitos de Dios, a quien mi abuela dispuso ponerle Daniel. El siguiente varón en la familia fue Matías Ezequiel. El que le siguió es Daniel Emanuel. Y Leandro, de último momento, decidieron que sería Leandro Samuel. Y todos esos días estuve platicando con mi hermana respecto a la maternidad de Ana, la madre de Samuel.
Y cómo es que a veces no reflexionamos en torno a estos grandes ejemplos que Dios nos puso en su palabra para que podamos hoy ponerlos también por obra. En la Biblia encontramos a Ana, una mujer cuyo ejemplo nos muestra el poder que hay en una madre que ora, que cree, que forma y que entrega. Ana no es recordada por ninguno de nosotros, si ustedes conocen la historia de Samuel y de su madre, por ser una reina ni por tener riquezas. Es recordada porque supo orar en el dolor, confiar en medio de la espera y entregar a su hijo al propósito de Dios. Te voy a pedir que tomes tu Biblia y me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28, por favor. Y cuando tengas ya los versículos, regálame un amén. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Amén? La palabra de Dios dice: porque este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Acompáñame a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque este día me permites estar delante de tu congregación, Señor. Gracias porque me permites compartir tu palabra, Padre bendito. Espíritu de Dios, te pido que esta tarde desciendas en este lugar, que sean mis palabras guiadas por ti y sea tu sabiduría, Señor, a través de mi boca. Que sea este mensaje, Señor, que proviene de ti, destinado a cada corazón de la manera en que tú, Espíritu de Dios, lo dirijas. Te pido que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, sea revelada a través de ti. Te entrego, Señor, este culto en tus preciosas manos, Señor, y mi vida en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Te voy a dar un poco de contexto por si tú no conoces la historia. En estos versículos, Ana oraba por un hijo. Previo a ellos, ella oraba por un hijo. Pero Ana de verdad llegó a sentir tal desesperación y dolor que llegó un momento en el que su oración ya ni siquiera era audible. Eran llantos, eran sollozos, era clamor. Recordemos que Ana estaba en una época en donde era realmente deshonroso no poder tener un hijo. Ella era esposa de Elcana. Y en aquel momento se permitía tener más de una esposa si podían mantenerla. Elcana tenía otra esposa, Penina, con quien sí pudo tener hijos. Y Ana realmente se sentía humillada por Penina porque hacía un señalamiento constante sobre ella porque ella no podía tener hijos y no podía darle a Elcana lo que él tanto quería. Elcana era un hombre que amaba realmente a Ana y pese a que no podía tener hijos, él de todas maneras no la hacía menos ni la hacía a un lado. Sin embargo, era un dolor constante y presente en el corazón de Ana, el no poder embarazarse. Vamos a dividir esta prédica en una serie de puntos para poder llegar a la conclusión de ella. El punto número 1 es orar en medio del dolor. Te voy a ir dando algunos versículos, si quieres buscarlos adelante, si no, yo te los voy a leer. La palabra de Dios en este mismo libro, en Primera de Samuel capítulo 1, pero versículos más adelante, en el versículo 10, nos dice: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Se está refiriendo a Ana. Ana lloró abundantemente, con una gran amargura en su corazón. Como les decía, la maternidad era considerada una bendición y un símbolo de honra en la cultura hebrea, pero Ana era estéril. Y ella tenía un anhelo de ser madre que vivía día y noche en su corazón. Sin embargo, a pesar de la injuria que emitía contra ella Penina y los señalamientos que socialmente incluso nos podíamos imaginar que tenía, Ana decidió no encerrarse en la amargura. No se volvió en contra de los demás ni empezó a señalarlos. Yo estoy segura que incluso no cambió su expresión facial, porque cuando alguien está enojado, alguien está ya harto de lo que le está sucediendo y piensa que Dios no le responde, su ceño empieza a ser cada vez más duro, se frunce el ceño, se empieza a enojar y empieza a enojarse ya con la vida misma y empieza a generar injurias contra todo lo que sea, aunque ni siquiera tenga que ver con el tema que le está quejando. Ana hizo todo lo contrario. Ella volvió sus ojos a Dios.
Su dolor, imagínalo así, no solo era físico. Ella no sentía un dolor físico nada más. Ella sentía un dolor emocional y espiritual. Si tú alguna vez has experimentado un dolor pero tan fuerte, sabes que de verdad sientes que se te quiebran los huesos, que todo físicamente se va a derrumbar. Ese era el tipo de dolor que sentía Ana. Nuestro texto nos dice que con amargura de alma oró a Jehová. Nos habla de un dolor muy intenso. Y eso habla de una mujer que ya no tenía fuerzas, que ya no sabía cómo pedir, cómo acercarse a Dios, pero que aún así no dejó de orar. Muchas veces nosotros decimos, es que ya no sé qué más decirle. Señor, ya no sé qué más orarte. Ana así estaba, pero ella no dejó de orar. Ella no hizo una oración estructurada. Muchas veces también decimos, ay, es que fulano ora muy bonito. Y tal vez sí, hay quienes tienen mucha elocuencia para orar, pero no por eso quiere decir que Dios los vaya a escuchar más que a nosotros. Ana no recitó una fórmula, tampoco llegó con alguien y le dijo, esta es la oración que debes de hacer para que puedas embarazarte. No, porque Dios no escucha de esa manera. Ella oró desde lo profundo de su corazón y oró en clamor, llorando. Y lloró abundantemente. Ana no ocultó su dolor. Ana lo llevó al altar. Lo que Ana hizo no fue elegante, no fue esperado. Al contrario, fue desesperado. Tanto así que Elí, porque en aquel momento del que les estoy hablando, Elí, su sacerdote, se encontraba en ese lugar porque habían subido al monte a orar como cada año lo hacían. Elí pensó que ella estaba ebria, porque no era audible, no se entendía lo que ella estaba diciendo. Sus labios se movían y veía que se movían, pero no salían palabras, según lo que él entendía. Y qué fuerte, porque a veces es lo que nos sucede. Nadie a nuestro alrededor puede entender nuestro clamor. Nadie a nuestro alrededor puede entender el dolor que estamos experimentando en ese momento. Pero Dios sí. Dios entendió el clamor de Ana. Muchas veces como mujeres queremos explicarle a nuestros esposos, a nuestros amigos, incluso a nuestros líderes, pero tal vez no entienden lo que estamos cargando. Porque lo que les decía, los problemas, mi mamá siempre ha dicho, más bien, no lo decía yo, mi mamá siempre lo ha dicho. Hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas más grandes. Y hoy entiendo a qué se refiere. No es que los hijos demos más problemas, es que con nosotros se suman más hijos y más dolor. Hoy yo lo vi experimentado en mis padres y claro que es distinto, pero Dios sí entiende ese dolor. Y Él entiende el lenguaje de las lágrimas, Él entiende el lenguaje del clamor. A pesar de años de espera, Ana no desesperó y ella seguía orando. Y eso nos muestra que era una fe mucho más grande que la frustración que podía tener. ¿Cuántas de nosotras decidimos soltar la toalla y decir, este ya no tiene remedio, este ya no va a cambiar, ya estoy harta, no entiende? Y pueden tener 5 años, como pueden tener 23, como pueden tener 34. Ana no negó su dolor, pero tampoco se resignó a vivir sin esperanza, porque también está el otro puesto. Ana no se sentó nada más a decir, bueno, ni modo. Ana no se resignó a vivir de esa manera, porque ella conocía que los planes que tiene Dios son de bien. Ella no fue al templo nada más a desahogarse y llorar. Ella fue con una expectativa y Dios le respondió. Su oración fue intensa, con lágrimas, nacida del alma. Ella no tenía palabras elocuentes, pero sí tenía un corazón quebrantado. Mamá, quizás nadie más ve tu dolor, tus luchas o tus desvelos, a la edad que sea que tengan tus hijos. Pero Dios sí las ve. Las lágrimas que has derramado en la intimidad son visibles para Él. Tus oraciones silenciosas tienen paso eterno, porque escúchame bien, Dios escucha a las madres que oran. Punto número 2. La bendición viene de Dios.
Y repite esto conmigo porque esto es bien importante. La bendición viene de Dios. Primera de Samuel, igual en el capítulo 1, en el versículo 11, nos dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana en esa oración le hizo una promesa a Dios. Y las promesas a Dios no podemos tomarlas a la ligera. No es un intercambio. No es te estoy dando, Señor, a cambio de que tú me contestes, porque Dios no funciona así. Ana impresionantemente no oró solamente por un hijo, sino que ella estuvo dispuesta a entregar a ese hijo que tanto trabajo hasta ese momento le había costado concebir. Ella entendía algo que muchas veces nosotras en tanto amor nos perdemos, y es que los hijos no son nuestros, no son posesiones, sino que son una asignación divina, un regalo de parte de Dios en nuestras manos. Y cuando Dios respondió esa oración y le concedió a Samuel, ella no se quedó con Samuel por miedo o por apego. Ana cumplió su promesa y Ana llevó al templo a Samuel. Ana entendía que la bendición viene de Dios y no puso el milagro por encima del hacedor de milagros. Muchas veces ponemos a nuestro milagro por encima del hacedor, pero Ana, después de años de esterilidad, de oraciones sin respuesta, de humillaciones y de lágrimas, por fin lo recibió. El hijo que tanto anhelaba, el sueño de su vida, el anhelo más profundo de su corazón. Sin embargo, y ustedes no me dejarán mentir, lo difícil que debió haber sido esto, no lo convirtió en su tesoro más grande. Dios siguió siendo el primero en el corazón de Ana. ¿Te puedes imaginar el momento? Piensa en tu bebé. Yo pensé en los míos cuando lo pensé así. Pero tener a Samuel en los brazos, ver su carita, pensar, ay, se parece a mí, sus ojitos, oír sus risas, disfrutar ese cada día. Si tú tienes un varón me puedes entender, pero ese amor tan distinto que un niño te da, cuando te abraza y te dice, mamá, eres la más hermosa del mundo. Y aún así, cuando llegó el momento, Ana lo llevó al templo. No para una visita, no para un evento, no para fingir que cumplía. Lo entregó y lo entregó para siempre. No porque no lo amara. Ana amaba profundamente a su hijo, pero lo amaba tanto que prefirió confiarlo al propósito de Dios que retenerlo para ella. Dios a través de Ana nos enseña una vez más lo que es soltar con verdadera fe. Porque soltar, hermana y hermano, no es abandonar. Soltar no es desentenderse. Soltar es decir, Señor, esto que amo con todo mi ser es tuyo. Haz en su vida lo que tú planeaste, aunque no sea lo que yo imaginé. Todos ponemos expectativas en la vida de nuestros hijos, sueños, metas que quisiéramos que alcanzaran. Pero no hay sueños más grandes, más profundos y más perfectos que los que Dios tiene preparados para ellos. Y esto es lo que hacen las madres que caminan con Dios. No manipulan, no controlan, no retienen, confían. Ana entendía que su hijo era un préstamo, no una posesión. Mamá, tus hijos no te pertenecen, le pertenecen a Dios, pero genuinamente le pertenecen a Dios. Le pertenecen en la enfermedad como le pertenecen en la salud. Le pertenecen cuando enfrentan retos como cuando les va yendo bien.
le pertenecen en los éxitos y en los fracasos. Dios te los confió para formarles, para guiarles, pero también luego soltarles al propósito que Él tiene para ellos. Soltar con fe es también amar. Punto número 3. Soltar en las manos de Dios. Dentro de este mismo capítulo, en 1 de Samuel, capítulo 1, pero versículo 23, un poco más adelante que donde estábamos, nos dice: y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y esta figura me gustaría que la entendiéramos porque Ana no soltó a un bebé indefenso. Ella primero lo formó. Cuando habla de destete, no habla únicamente del tipo de lactancia que hoy entendemos. Lacta a los 6 meses y ya lo demás no le sirve. Yo incluso lo pienso, y hoy que existen las fórmulas lácteas, yo lacté a Daniel 4 años. Entonces me imagino que Ana todavía se fue un poquito más. Ana primero lo formó. Ella lo cuidó, lo nutrió, pero no solamente lo nutrió de alimento físico, sino que lo preparó. Lo preparó espiritualmente. Transmitió esa fe y ese amor a Dios a su hijo. Y cuando él estuvo listo, ella también estuvo lista. Ella no fue una madre ausente, fue una madre presente y una madre muy valiente. Porque muchas pueden dar a luz, pero no todas están dispuestas a entregar lo que más aman para que se cumpla la voluntad de Dios. Juanito ahorita lo decía, Dios dio y Dios quitó. Y es cierto, Dios da o Dios quita. Y no podemos confiar en nuestra sabiduría ni poner en nuestras manos lo que no está en nuestras manos. Ana no llevó a Samuel al templo cuando nació. Primero lo formó en su casa, como cada una de nosotras está haciendo con nuestros hijos. Ella lo cuidó, lo alimentó y lo preparó para lo que vendría. Cuando tenemos un hijo pequeño, lo llevamos a casa después de su nacimiento y empezamos a relacionarnos con él y nos damos cuenta que hay una conexión, que lo entendemos, lo cuidamos y atendemos a cada una de sus necesidades. Poco a poco empiezan ellos con la lactación, con los alimentos sólidos, a gatear, posteriormente a caminar, empiezan a decir sus primeras palabras y sin darnos cuenta estamos formando a otro ser humano. Pero en medio de ello, también tenemos la obligación de transmitirles a ellos el amor a Dios, la obediencia a Dios. Y no es solamente que nos vean venir a la iglesia cada 8 días, sino que ese amor y esa obediencia se refleje en nuestra vida. Porque como bien dicen, los hijos son esponjitas y todo absorben. Y eso ellos también lo ven. Y eso ellos también lo aprenden de nosotros. El destete que hizo Ana no solo era físico, era también espiritual y emocional. Era un tiempo de construcción de carácter y de fe. Yo he visto a muchas mamás aquí con hijos ya grandes que siguen en ese proceso de decir, te sigo nutriendo espiritualmente, porque yo ya entendí, porque yo ya aprendí, porque yo ya caminé más y porque sigo siendo tu mamá. Y a veces siento que te vas a caer y te vuelvo a dar. No es que no estén soltando, es que siguen nutriendo. Aún en la distancia que genera la edad, siguen nutriendo. Ana entendía que antes de soltarlo debía prepararlo. Y es algo que yo creo que todos tenemos claro aquí. Antes de que nuestros hijos vuelen, tenemos que prepararlo. Y muchas veces nos dicen, tienes 18 años para poder hacerlo, pensando en la mayoría de edad. Si pensamos en que tienen que hacer una carrera profesional, tienes 23, 24 años para hacerlo. Pero ahí se acaba nuestra labor como madres, nuestra labor como padres. No. Nuestra labor es permanente, es para siempre. Una madre no solamente cría, no solamente te da lechita, no solamente se encarga de que estés bañado, limpio, con ropa diferente todos los días, no solamente se encarga de llevarte a la escuela
y resolverte los problemas. Una madre forma, y forma hombres y mujeres temerosos de Dios, que amen a Dios. El hogar fue la primera escuela de Samuel. Y tu hogar hoy es la primera escuela de tus hijos. Tus palabras, tus abrazos, tu ejemplo, te aseguro, aunque a veces pienses que no, están dejando huella, ya dejaron huella. Y hoy si tú tienes nietos, también están dejando huellas en ellos, porque estás sembrando en lo secreto lo que Dios ha de usar en público. No subestimes lo que haces cada día. No subestimes lo que hiciste cada día en la infancia de tus hijos. No subestimes ese esfuerzo diario por ellos. Punto número 4. El impacto de la obediencia de la madre. Y este punto es realmente muy reflexivo porque muchas veces queremos soltar la toalla y decir, ¿qué más da? Ya no me importa, ya estoy cansada. O, en el peor de los casos, dejarle ya por completo la responsabilidad al varón y desafanarnos y decir, el papá es cabeza de la familia, que él se haga cargo, que él nutra de absolutamente todo a ellos espiritualmente. La obediencia de la madre tiene un impacto en las generaciones. Más adelante en Primera de Samuel, pero en el capítulo 2, en el versículo 26, por si quieres buscarlo ahí en tu Biblia, nos dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel fue mucho más que una respuesta a la oración de Ana. Él no solo fue un hijo deseado. ¿Cuántas de nosotras tenemos hijos deseados? Muchísimo. Cuidamos todo el embarazo, vimos crecer nuestra pancita, cambiar nuestro cuerpo, cambiar nuestra mente, descubrir que en nuestro corazón cabe mucho más de lo que pensábamos. Imagínense a Ana que clamó con tanto dolor, cuán deseado era ese hijo. Pero Samuel no solamente fue un hijo deseado y ya. Porque si eso hubiera sido, quizás ni siquiera estaríamos hablando de Samuel. Samuel fue un profeta, fue un juez y un intercesor. Samuel fue la voz de Dios en una generación que había dejado de escuchar. ¿Y te das cuenta cómo el impacto de la obediencia de Ana vino a llegar a toda una generación? Sin la obediencia de Ana, esta generación se hubiera perdido. Porque era una generación que la palabra nos dice que había dejado de escuchar. Ana tuvo que ser obediente. Ana tuvo que soltar su tesoro más preciado en las manos de Dios. Ana tuvo que entender la trascendencia de lo que hacía, de lo que oraba, de lo que clamó. Samuel fue el puente entre la época de los jueces y la monarquía. Él ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y después ungió al rey más famoso y conforme al corazón de Dios y de quien viene el linaje de Jesús, David. Su vida cambió la historia de un pueblo entero. La obediencia de Ana produjo un hombre lleno de fe, porque vio a una madre que estaba llena de fe, de obediencia y de amor a Dios. La vida de Samuel, puedo decir que no solamente cambió un pueblo entero. Su vida cambió la historia incluso de nosotros al día de hoy. Porque el propósito de Dios estaba y su plan fue hecho. ¿Y dónde comenzó todo esto? En una mujer que oró, creyó, que formó conforme a Dios y que lo entregó a él. En una madre. Ana no vivió para ver todo lo que Samuel sería. Probablemente no lo acompañó en sus viajes ni en sus decisiones de adulto. Pero eso no significó que su influencia haya desaparecido en su vida adulta. A veces pensamos que nuestro impacto termina cuando ya no estamos físicamente presentes con nuestros hijos. Pero el fruto de una madre de fe
sigue dando cosecha, incluso cuando ella ya no está presente físicamente. Ana sembró obediencia y Ana cosechó propósito. Sembró un hijo y Dios levantó un líder. Su influencia no fue pública. Ana no tuvo un púlpito, pero su influencia fue eterna. Ella no fue sacerdotisa, ni profetisa, ni reina, como ninguna de nosotras. Pero impactó la historia espiritual de Israel, desde un lugar secreto de oración y obediencia. Y esta es la parte más brutal del reino, porque Dios usa lo que el mundo no ve para hacer lo que el mundo no puede ignorar. Ese sufrimiento que tú tienes en lo secreto, ese dolor, esas lágrimas y ese clamor que tú ves en lo secreto y que nadie más conoce, Dios lo usa para ponerlo delante de lo que el mundo no puede ignorar. Cada vez que le habló a Samuel, lo estaba preparando. Cada vez que Ana alimentó a Samuel, lo estaba fortaleciendo para su llamado. Cada vez que Ana llenó de abrazos de amor a Samuel, lo sembró de identidad. Samuel fue quien fue, porque Ana fue quien fue. No con aplausos, no con fama, no con likes, no con reconocimiento, sino con fe, con entrega y con visión. Mamá, tú también estás impactando generaciones, aunque no lo creas. Cada semilla que siembras hoy en tus hijos, aunque no la veas florecer ahora, germinará en los tiempos de Dios. Tu obediencia no termina contigo. Dios puede usar tu vida para levantar algo más grande que a ti misma. Y desde que nos convertimos en madres sabemos que hay algo más grande que nosotras mismas. Samuel no fue su legado. Samuel fue el inicio del legado de Ana. Una madre de fe no solo forma hijos, forma historia. El fruto de tu obediencia será eterno, incluso si ya no te toca verlo. Ana nos deja un legado silencioso pero profundo. Ella no fue una madre por accidente ni por casualidad. En realidad te puedo decir que aunque tal vez no hayas planeado a tus bebés, tampoco fuiste madre por accidente ni por casualidad. Ana, como tú y como yo, fue una madre con propósito. Su vientre estaba cerrado, pero su fe estaba abierta. Su boca temblaba y su cuerpo se partía por el dolor, pero su alma sabía a quién clamar. Ana nos enseña que ser madre no es solamente dar vida física, sino que saber entregar esa vida al dador de vida. Que una mujer que ora con lágrimas también puede formar con sabiduría y que no eres débil por ello. Porque una mujer que forma con sabiduría sabe soltar con confianza. Y que cuando una madre camina con Dios, su influencia trasciende generaciones. Samuel fue la respuesta a su oración, pero también fue la prueba de su obediencia. Ella no se aferró a su hijo porque se había aferrado a Dios primero. Dios no solo abrió su vientre, Dios usó su maternidad para abrir un nuevo capítulo en la historia de Israel y de la humanidad. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y hoy te lo digo a ti, mamá, mujer, hermana, que conoces las batallas por las que estás atravesando. Tú y Dios las conocen. Yo es muy probablemente que no. Pero muchas veces como mujeres tendemos a sentirnos invisibles, relegadas, que lo que hacemos no es importante,
que quizás nos gustaría estar en aquellos lugares públicos de poder en donde seamos vistas y nuestros hijos puedan vernos y admirarnos. Pero hoy quiero decirte que tu llamado no es pequeño, que tu oración no es débil y que la entrega que has tenido por tus hijos desde el día que nacieron y hasta hoy, sea la edad que sea que tengan, no es en vano. Dios sigue usando a madres como Ana. Así que hoy te digo, ora incluso cuando duele. Cuando duele no solo el corazón, sino el cuerpo y el alma. Cree en Dios incluso cuando parece demasiado tarde. Cuando sientes que ya todo está perdido. Hermano, yo vi a Samuel, irse enfrente de nosotros. Pero también vi a sus padres y a los míos clamar a Dios y entregar incluso lo que más amas. Los vi entregarlo. Y hoy, por la gracia de Dios y para gloria suya, veo que lo están formando, como cada una de nosotras. Forma a tus hijos, aún sin aplausos. Fórmalos en medio de este mundo tan tecnológico, sin likes y sin aprobación social. Fórmalos en la obediencia y amor a Cristo. Confía, porque lo que tú sembraste, lo que a ti ya te dolió y ya te costó, esa tierra que araste, no importa qué edad tengan tus hijos, Dios lo hará florecer. Mamá, cada vez que oras, el cielo te escucha. Cada vez que educas con fe, el reino avanza. Y cada vez que sueltas con confianza, Dios empieza a obrar. Hoy te veo y te reconozco. Dios también lo hace. Suelta a tus hijos con confianza en las manos del Señor.